Bueno, trataremos el tema de las unoformas exactas y de las unoformas cerradas. Ahora veremos las definiciones de esos dos conceptos. Primero vamos a trabajar en el espacio, una unoforma en el espacio, una vez que se tiene un sistema de ejes coordenado cartesiano, la unoforma por definición adquiere esta forma. Definida en un omega abierto de R3 vamos a decir que la unoforma L es exacta en omega, e importa aquí aclarar dónde es exacta. Estamos diciendo que es exacta en el conjunto abierto omega si coincide exactamente con el diferencial que se denota de esta manera, diferencial f, de una cierta función real de clase C1 en omega. El diferencial de f es, por lo visto en el curso de cálculo 2, es una función f de tres variables, x y z, o sea, tenemos una función f definida en omega en R, que tiene que ser de clase C1 para que tenga diferencial, y su diferencial sea una unoforma, o sea, sea continua, o sea, de clase C1, para todo x y z en omega. O sea, esta definición lo que está diciendo es que existe una f de clase C1 definida en omega, tal que la derivada parcial de f con respecto a x, que denotamos como f sub x, coincide exactamente con a, la derivada parcial de f con respecto a y coincide con b, y la derivada parcial de f con respecto a z coincide con c, para todo x y z de omega. Las tres condiciones a la vez. Hay una coincidencia, una exactitud entre el diferencial de la función real, que es diferenciable con derivadas parciales continuas, f, y la L forma dada. F se llama potencial escalar porque toma valores reales, la f, de L, y potencial porque su diferencial coincide con L. Vamos a hacer la siguiente observación. Supongamos que tomamos un abierto omega asterisco contenido en omega, que puede no coincidir con omega, pero que también es abierto. Y supongamos que L es exacta en omega. Quiere decir que existe un potencial escalar f de x y z, cuyo diferencial coincide con L en todos los puntos de omega. La f en particular existe y es de clase C1 en todos los puntos de omega. En particular, la f va a estar definida y ser de clase C1 en todos los puntos de omega asterisco, porque omega asterisco está contenido en omega. Y además, el diferencial de f va a coincidir con L en todos los puntos de omega asterisco, porque omega asterisco está contenido en omega y coincide en todos los puntos de omega. Así que en particular, coincide en todos los puntos de omega asterisco que están contenidos en omega. O sea que si tenemos que una unoforma es exacta en un cierto conjunto abierto omega, también es exacta en todos los subconjuntos abiertos contenidos en omega.
Sin embargo, el recíproco es falso, como veremos en algún ejemplo posteriormente. O sea, el hecho de que sea exacta en un cierto subconjunto abierto omega asterisco no implica en general que también sea exacta en conjuntos abiertos más grandes que omega asterisco, que contengan a omega asterisco. Bueno, vamos a definir qué es una forma L cerrada en omega. Por ahora son dos definiciones que no tienen nada que ver entre sí, las definiciones. Después vamos a vincular una definición con la otra y vamos a ver ejemplos. Se dice que es cerrada en omega si es de clase C1, la 1 forma, o sea, las funciones A, B y C son de clase C1 en omega, son diferenciables con derivadas parciales continuas en todos los puntos de omega, y además la derivada parcial de C con respecto a I coincide con la derivada parcial de B con respecto a Z, la derivada parcial de A con respecto a Z coincide con la derivada parcial de C con respecto a X, y la derivada parcial de B con respecto a X coincide con la derivada parcial de A con respecto a Y para todo punto de omega. Aquí corresponde hacer una observación similar a la que hicimos para la exactitud. Si tenemos un cierto subconjunto omega asterisco contenido en omega, y si L es cerrada en el conjunto grande, en omega, entonces se cumple esta identidad, estas tres identidades en todos los puntos de omega. En particular, se cumple también en todos los puntos de omega asterisco, porque omega asterisco está contenido en omega. O sea que L también es cerrada en omega asterisco. Sin embargo, el recíproco es falso, y no es difícil inventar ejemplos donde se vea que el recíproco es falso, o sea, alguna forma que sea cerrada en un cierto subconjunto abierto omega asterisco y que no sea cerrada en un conjunto abierto más grande que contenga a omega asterisco. Bueno, en el caso de las formas definidas en el plano, las definiciones son similares, solo que las funciones, las formas adquieren esta expresión donde omega es un abierto de R2. Las funciones A y B son ahora funciones de dos variables. Y la función f también es una función de dos variables, x e y, con x e y perteneciente a omega, y el diferencial de f adquiere la forma f sub x diferencial x más f sub y diferencial y. O sea, existe f tal que f sub x es idéntico a A, f sub y es idéntico a B, para todo x y perteneciente a omega, y f se llama potencial escalar de L. Por definición, L es cerrada en omega si es de clase C1 en omega, y además se cumple la siguiente condición. Es una sola identidad ahora, cuando estamos en el plano, para todo xy en omega. Las observaciones siguen siendo las mismas que antes. Antes de empezar a ver ejemplos de formas cerradas y exactas, vamos a ver un teorema que relaciona la exactitud con las formas cerradas. Vamos a tomar una forma
de clase C1. O sea, las funciones A, B y C son derivables con primeras derivadas continuas. Vamos a ver, enunciar primero el siguiente teorema, que dice lo siguiente: si L es exacta en omega, entonces L es cerrada en omega. O sea, ser exacta implica ser cerrada. Vamos a demostrar ese teorema, pero antes déjenme aclarar que el recíproco es falso. Existen ejemplos de unoformas cerradas que no son exactas. Después, más adelante, vamos a ver un ejemplo de unoformas cerradas que no son exactas. Bueno, para demostrar este teorema, vamos a hacerlo en R3, pero en R2 es similar, más fácil todavía. Tenemos una unoforma, donde A, B y C son funciones de X y Z, que por hipótesis cumplen que la A es igual a la derivada parcial de una cierta función f potencial escalar con respecto a X, la B es idéntica a la derivada parcial de f con respecto a Y, y la C a la derivada parcial de f con respecto a Z. Esa es la hipótesis, que L es cerrada, existe una función potencial escalar. Vamos a considerar, entonces, a evaluar la derivada parcial de C con respecto a Y y ver si coincidió o no con la derivada parcial de B con respecto a Z, que es una de las condiciones para ser cerrada. Hacemos la diferencia de C sub I menos B sub Z, y como C sub I es la derivada parcial de f con respecto a Z, tenemos la derivada parcial de f con respecto a Z, a su vez derivado con respecto a Y, menos la derivada parcial de f con respecto a Y, que es B, a su vez derivado con respecto a Z. Por hipótesis, la unoforma es de clase L1. Por lo tanto, estas derivadas parciales son continuas, porque la unoforma es de clase C1. Eso quiere decir que acá tenemos la derivada segunda f sub zi menos la derivada sub f y z, que esas derivadas segundas iteradas son continuas. Cuando existen y son continuas, las derivadas iteradas coinciden al cambiar el orden en que se derivó. Por lo tanto, obtenemos que C sub I es idéntico a B sub Z, que era una de las condiciones requeridas en la definición para que la unoforma L sea cerrada. Análogamente, haciendo las cuentas apropiadas, es fácil verificar que A sub Z coincide con C sub X y que B sub X coincide con A sub I. Por lo tanto, L es cerrada en omega. Todo eso, esas coincidencias valen para todo punto X y Z de omega. Bueno, aquí termina la demostración de ese teorema y no hemos demostrado que el recíproco es falso. Más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se puede utilizar este teorema? Por ejemplo, para dar un criterio de no exactitud. Si tenemos una unoforma, es fácil ver si es cerrada o no, porque hay que calcular las derivadas parciales y ver si coinciden o no. C sub I con B sub Z, A sub Z con C sub X y B sub X con A sub I. Si no coinciden es porque L no es cerrada. Y si no es cerrada, no puede ser exacta por el teorema anterior. Por lo tanto, si L no es cerrada, si no coinciden en la forma indicada en la definición de ser cerrada las derivadas parciales, entonces L no es exacta. Por ejemplo, tomemos la siguiente unoforma en el plano. Aquí quise poner cerrada y aquí me equivoqué, es I. Y sobre x2 más y2 diferencial x más x sobre x2 más y2 diferencial y, definida
en omega, que no es todo el plano, es todo el plano sacando el origen, o sea, sacando el punto de coordenadas 0, 0. Es todo el plano menos un punto. Vamos a verificar si esa forma es cerrada o no en omega. Para eso calculamos la derivada parcial de b con respecto a x, que queda calculando la derivada parcial de b con respecto a x, esta expresión, y al cuadrado menos x al cuadrado, dividido x2 más y2 al cuadrado, y calculamos la derivada parcial de a con respecto a y, que queda x2 menos y2 dividido x2 más y2 al cuadrado. Bueno, de aquí verificamos entonces que b sub x no es idéntica a a sub i en omega. Para que sea igual b sub x a a sub i, x2 tiene que ser igual a i2, y eso no se cumple en todos los puntos de omega. O sea, el valor absoluto de x igual al valor absoluto de y se cumple en algunos puntos de omega, pero no en todo omega. Por lo tanto, L no es cerrada en omega y por lo tanto no es exacta en omega. Vamos a considerar una unoforma L, A de x más B de y más C de z. Lo vamos a hacer lo que sigue en el espacio, pero también vale en el plano para A por dx más B por dy. Vamos a suponer que es exacta en un cierto abierto omega. Esa es una suposición. Entonces tenemos dos proposiciones que se refieren a los potenciales escalares, que pueden ser, que vamos a ver que son muchos, de L. ¿Existe algún potencial escalar F? Porque es exacta. Supongamos que F es un potencial escalar de L. Entonces, F más cualquier constante K, que se puede elegir arbitrariamente, también es potencial escalar. Potencial escalar de L en omega, donde es exacta. Esto es en omega. Y la proposición 2 aquí donde puse proposiciones debí poner proposición, la proposición 1. La proposición 2 dice que si tenemos dos potenciales escalares f y g, cualesquiera, de L en omega, su diferencia, f menos g, es constante en omega para todo x y z de omega. O sea, dos potenciales cualesquiera difieren en una constante, de la misma unoforma diferencial. Eso quiere decir, como consecuencia de estas dos proposiciones, que todos los potenciales de una cierta unoforma exacta en omega se obtiene de uno de ellos, f, sumándole una constante. Bueno, para demostrar la proposición 1 es muy sencillo. Por hipótesis sabemos que la derivada parcial de f con respecto a x es a, y tenemos que demostrar que la derivada parcial de f más constante con respecto a x también es a. Pero como la derivada parcial de la constante respecto a x es 0, se cumple inmediatamente. Y análogamente con las derivadas parciales de f con respecto a y, que hay que ver que es b, y la de f más k con respecto a z, que es c. Con lo cual queda demostrada la proposición 1. Para demostrar la proposición 2, usamos la hipótesis.
En particular, la derivada parcial de f con respecto a x y la de g con respecto a x coincide con a en omega, porque ambos son potenciales escalares. Por lo tanto, la diferencia tiene derivada parcial con respecto a x, que es a menos a, que es 0 en omega, idénticamente nulo en omega. Por lo tanto, f menos g es independiente de x para todo punto x y z de omega. Análogamente, en forma similar, usando que las derivadas parciales con respecto a y son b, se demuestra que f menos g es independiente de y en omega. Y usando que las derivadas parciales de f y g con respecto a z son ambas c, f menos g es independiente de z en omega. Por lo tanto, f menos g es constante en omega. Con lo cual termina la demostración de las dos. Vamos a ver un ejemplo que es clásico de la siguiente unoforma en el plano. L es menos i sobre x2 más i2, diferencial x, más x sobre x2 más i2, diferencial y. Es muy parecido al ejemplo que vimos antes, pero no es el mismo y tiene un comportamiento distinto. Definido en todo el plano menos el origen. En el origen no está definido. Es de clase C1 en omega. Omega es todo el plano menos el origen. Si calculamos las derivadas parciales a sub i y b sub x, haciendo el cálculo resulta i2 menos x2 sobre x2 más i2 al cuadrado, y la de b sub x la misma. Por lo tanto, a sub i es idéntico a b sub x en omega, de donde L es cerrada en omega, por definición. Al final veremos que a pesar de ser cerrada, al final de este ejemplo vamos a concluir que L no es exacta en omega, o sea que no hay ningún potencial escalar en todo omega, con lo cual estaríamos teniendo un contraejemplo que demuestra que cerrada no implica exacta. O sea que el recíproco del teorema que vimos hace un rato de que exacta implica cerrada es falso. Bueno, este es el planteamiento del ejercicio. Además va a dar otros tipos de contraejemplos. Vamos a considerar un abierto, omega asterisco, que no es omega, pero que está contenido en omega, que es todo el plano sacando la semirrecta positiva, el semieje positivo de las x. O sea, tenemos el par de sistemas de ejes coordenados x e y, y R2 menos el conjunto de puntos que cumple y igual 0, x mayor o igual que 0, es todo el plano sacando esta semirrecta, que es el semieje positivo de las x, la que está marcada en rojo. Todo lo que no está marcado en rojo está en omega asterisco. O sea, omega asterisco lo que resulta de recortar, de sacar del plano esta semirrecta cerrada, sacando también el origen. Entonces es claro que omega asterisco está contenido en omega, porque omega era todo el plano menos el origen. Y acá estamos sacando más cosas que el origen. Omega asterisco está contenido en omega. Por lo que vimos antes, por la propia definición, como sabemos que L es cerrada en omega y omega asterisco está contenido en omega, L es cerrada también en omega asterisco. O sea, la igualdad de las derivadas se cumple en particular, esa identidad, en todos los puntos de omega asterisco. Vamos a tomar un punto xy cualquiera de omega asterisco. Lo voy a dibujar aquí en el primer cuadrante y vamos a considerar sus coordenadas polares, en particular su ángulo φ. O sea, sean ρ y φ sus coordenadas polares,
teniendo en cuenta que vamos a tomar el ángulo φ comprendido entre 0 y 2π. Varía continuamente con el punto, pero vamos a tomarlo siempre en sentido positivo, en sentido antihorario, con la semirrecta del eje de las X, y nunca vale 0 y nunca vale 2π porque el punto está en omega asterisco, o sea, no está en la semirrecta, en el semieje positivo de las X. Tenemos una función continua, φ de xy, definida para todo xy en omega asterisco. En particular, la tangente del ángulo φ es y sobre x cuando x es distinto de 0. Si x fuera 0, tomamos la cotangente de φ, que es x sobre y, cuando y es distinto de 0. La x y la y no pueden anularse a la vez porque el origen no está incluido en omega asterisco. Derivando esta última igualdad con respecto a x, se obtiene la derivada de la tangente, que es 1 más tangente al cuadrado de φ, por la derivada parcial de φ con respecto a x, es igual a la derivada de y sobre x con respecto a x, que es menos y sobre x cuadrado. Haciendo lo mismo, pero derivando parcialmente con respecto a y, se obtiene 1 más tangente al cuadrado de φ, por la derivada parcial de φ con respecto a y, igual a 1 sobre x. De estas tres igualdades, se despeja la derivada parcial de φ con respecto a x, y resulta menos y sobre x2 más y2, y la derivada parcial de φ con respecto a y, igual a x sobre x2 más y2. Si la x fuera distinto de 0, hay que hacer las igualdades correspondientes usando la cotangente de φ en lugar de la tangente de φ, y se obtiene lo mismo. Por lo tanto, observen que estas dos derivadas parciales coinciden con las funciones a y b que definen la forma diferencial dada. Por lo tanto, por definición, φ es potencial escalar de L en donde, en omega asterisco, que es donde está definida y es continua, y L es exacta en omega asterisco. Sin embargo, de ahí no podemos deducir que sea exacta en omega, porque omega es más grande que omega asterisco. En realidad vamos a ver a continuación que L no es exacta en omega, a pesar de que es exacta en omega asterisco. Ahora probaremos que la 1 forma L dada en el pizarrón anterior no es exacta en omega, que es todo el plano sacando el origen, a pesar de que ya vimos que es exacta en omega asterisco, que es todo el plano sacando el semieje positivo de las X. Bueno, aquí por algún motivo quedó mal escrito. Lo voy a escribir de vuelta. Bueno, la demostración la vamos a hacer por absurdo, o sea, vamos a suponer que sí es exacta y llegar a una contradicción. Suponemos entonces que es exacta en omega, o sea que existe un potencial escalar F definido en todo omega, de valores reales, función real, de clase C1, tal que la derivada parcial de f con respecto a x es idéntico a a, y la derivada parcial de f con respecto a y es idéntica a b en todos los puntos de omega. En particular, como es de clase C1, implica que es continua, es más que continua, es diferenciable con derivadas parciales continuas.
para todos los puntos de omega. Este resultado de continuidad lo obtenemos de la suposición de que existe un potencial escalar. Si es un potencial escalar es de clase C1 porque tiene diferencial continuo y por lo tanto es continuo. Por otro lado, vamos a considerar el subconjunto abierto omega asterisco que está contenido en omega, como vimos en el pizarrón anterior. O sea, omega asterisco es todo el plano sacando el semieje positivo de las X. F sub X es igual a A y F sub I es idéntico a B en todos los puntos de omega, así que en particular en los puntos de omega asterisco que están contenidos en omega. Por otro lado, vimos en el pizarrón anterior que existía un potencial escalar phi, que era el ángulo en polares de L. O sea que en omega asterisco se cumple también que las derivadas parciales de phi con respecto a x e y son a y b respectivamente. Tenemos por lo tanto dos potenciales escalares en omega asterisco, uno el f, que suponemos que existe por absurdo, y otro el phi. Por lo tanto, su diferencia es igual a una constante en omega asterisco. O sea que f de x y es igual al ángulo phi más k para todo x y de omega asterisco. Ahora vamos a tomar el límite en esta última igualdad cuando x tiende a 1 e y tiende a 0 por la derecha, o sea, a 0 más. El punto x igual a 1 y igual a 0 no está incluido en omega asterisco, pero podemos tomar el límite de f cuando x tiende a 1 y y tiende a 0 más, sin hacer nunca el valor de y igual a 0. El límite de f es el límite entonces de la phi de x y cuando x tiende a 1 e y tiende a 0 más una constante, más la constante k. Viendo en el sistema de ejes coordenados, cuando el punto x tiende a 1, 0, el ángulo phi, cuando tiende a 1, 0 más, el ángulo phi tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 0 y la suma de 0 más k es k. Ahora hacemos lo mismo, pero tomando el límite de f de x y cuando x tiende a 1 e y tiende a 0 menos, que es igual al límite de phi de x y más k cuando x tiende a 1 e y tiende a 0 menos, y viendo en el dibujo que el punto tiene un ángulo phi que tiende a 2pi cuando la y tiende a 0 menos, o sea, se acerca por abajo del semieje positivo de las x, el límite de phi es igual a 2pi, por lo tanto el límite de f es 2pi más la constante. ¿Qué es lo que obtuvimos hasta ahora? Obtuvimos que el límite, que indicamos como f de 0 más, 1, es igual a k, que es distinto de 2pi más k, y 2pi más k es el límite y 2pi más k es el límite cuando x tiende a 1 e y tiende a 0 menos. Perdón, aquí me equivoqué, debí poner x igual a 1 y igual a 0 menos, 0 más,
Por lo tanto, F es discontinua en el punto que tiene x igual a 1 y igual a 0. Pero el punto x igual a 1 y igual a 0, que no está en omega asterisco, está en omega. Por lo tanto, esto es absurdo porque contradice la afirmación 1 que teníamos aquí arriba, la afirmación 1 aseguraba que F era continua en todos los puntos de omega, así que en particular debería serlo en 1, 0. Bueno, veremos qué son los campos de gradientes y los campos irrotacionales. Y los vamos a vincular con las unoformas exactas y las unoformas cerradas, respectivamente. Esto que vamos a ver es otro lenguaje, es como usar otro diccionario para los mismos conceptos que vimos para unoformas cerradas y exactas. Vamos a considerar un campo X, por ahora lo voy a hacer en el espacio, de componentes A, B y C, que dependen de X, Y y Z respectivamente, definidas en omega, que es un abierto del espacio. Por definición, vamos a decir que X es un campo de gradientes en omega, importa decir dónde es de gradientes, en omega, si existe una función real definida en omega a R de clase C1 en todos los puntos de omega, tal que sus derivadas parciales respecto a X, a Y y a Z son respectivamente las funciones A, B y C, que son las componentes del campo. Son idénticas a esas funciones para todos los puntos de omega. Si estuviéramos trabajando en el plano, tendríamos dos componentes A y B que dependen solo de dos variables X e Y, y la función F sería de dos variables y tendríamos en lugar de tres identidades, dos identidades, respectivamente F sub X idéntico a A y F sub Y idéntico a B, para todo omega, para todo punto del omega que está en el plano. En este caso F se llama potencial escalar del campo, y el campo, que tiene como componentes F sub X, F sub Y y F sub Z, se llama gradiente de F o campo de gradientes de F. Gradiente de F. La primera observación que corresponde hacer es que esto en realidad es otro lenguaje, otro nombre, para lo mismo que vimos para la definición de una forma exacta. O sea, X es de gradientes en omega, es lo mismo que la unoforma asociada a X que es L igual a A de X más B de Y más C de Z, es exacta en omega. Y el potencial escalar F de la unoforma es el potencial escalar F del campo.
los potenciales escalares, porque ya vimos que son muchos. Con lo cual, todos los teoremas, proposiciones y ejemplos que vimos referentes a formas exactas, se traducen con este nuevo lenguaje, a través de este diccionario, a teoremas, proposiciones, propiedades y ejemplos de los campos de gradientes. En particular, si tenemos un abierto omega asterisco contenido en omega y x es de gradientes en omega, entonces x es de gradiente en omega asterisco. Pero el recíproco no es cierto. Vamos a definir rotor de un campo. Primero, en el espacio tenemos un campo de componentes A, B y C que dependen de X, Y y Z, definidos en un abierto omega de R3 y que son de clase C1, el campo es de clase C1. A, B y C tienen derivadas parciales con respecto a X y Z continuas. El rotor de X, que se denota como rot X o nabla vector X, esto es una notación, este símbolo, que es un delta mayúscula invertido, se llama nabla. Es, por definición, un nuevo campo que tiene como componentes C sub I menos B sub Z, derivada parcial de C con respecto a I, menos derivada parcial de B con respecto a Z como primera componente, A sub Z menos C sub X como segunda componente, y B sub X menos A sub I como tercera componente. Y está definido en el mismo abierto omega, donde está definido el campo X y es de clase C1. Hay una fórmula mnemotécnica para recordar esta definición. Esto no tiene ningún valor matemático, nada más que una forma de recordarlo, que es lo siguiente: imaginar que nabla, el símbolo nabla, fuera un vector con componentes simbólicas, porque estos no son números reales, que son los símbolos de derivar con respecto a X, a Y y a Z parcialmente, respectivamente. Por otro lado, el campo X es un vector de componentes A, B y C que dependen del punto de X y Z. Cuando uno hace un producto vectorial formal de nabla vector X, tiene que calcular el determinante poniendo en la primera fila los versores de la base IJK, en la segunda fila las componentes del vector nabla, que es un vector simbólico, no son componentes reales, y en la tercera fila las componentes del vector ABC. Si uno calcula ese determinante formalmente, esto es igual a la derivada parcial de C con respecto a I menos la derivada parcial de B con respecto a Z por el versor I más la derivada parcial de Z con respecto a A menos la derivada parcial de C con respecto a X por el versor J más la derivada parcial de de B con respecto a X menos la derivada parcial de A con respecto a Y por el versor K. Y esto es un vector, de verdad, que coincide justamente con lo que definimos como rotor del campo X. Veremos ahora en el plano cómo se define rotor de un campo plano X, que tiene ahora como componentes A y B, que dependen de X y de Y, del punto X y, que varía en un abierto omega del plano. El rotor de X, es el campo que tiene como primera componente 0, como segunda componente 0 y como tercera componente B sub X menos A sub Y. O sea, utilizamos la misma definición
que en el espacio, solo que imaginando que la C es idénticamente nula y que las funciones A y B son independientes de Z porque dependen solamente de X y de Y. Vamos a definir qué es un campo irrotacional. Decimos que X es irrotacional en omega. Es importante incluir el en omega en esa definición, si el rotor de X es idénticamente igual al vector nulo en omega. Esto vale tanto para campos planos como para campos en el espacio. Observación: es un lenguaje diferente, revisen las definiciones, del mismo concepto. X irrotacional en omega es lo mismo, con otras palabras, en otro idioma, que decir que la forma asociada a X es cerrada en omega. Así que tenemos por un lado que la forma asociada al campo sea exacta, es lo mismo que decir que el campo es de gradientes, y que la forma asociada sea cerrada es lo mismo que decir que el campo es irrotacional. Como consecuencias, todos los teoremas, proposiciones, ejemplos, observaciones que vimos para formas cerradas y exactas valen para campos irrotacionales y de gradientes respectivamente, sustituyendo donde dice forma cerrada poniendo campo irrotacional y donde dice forma exacta poniendo campo de gradientes. En particular conviene resaltar el siguiente resultado, cuya demostración es la misma que la que vimos para las formas, porque es el mismo teorema, solo que con otro lenguaje, en otro idioma. Si X es un campo de gradientes en omega, entonces es irrotacional en omega, pero el recíproco es falso. En particular, el campo X, que corresponde a la forma que vimos en el último ejemplo, que tiene como componentes menos I sobre X2 más I2 e I sobre X2 más I2, en omega, que es igual a todo el plano, es un campo plano, sacando el origen, es irrotacional en omega, pero no es de gradientes en omega. Sin embargo, es de gradientes en el conjunto omega asterisco que definimos antes, que era todo el plano quitando el semieje positivo de las X. Ahí sí era exacto, y uno de sus potenciales escalares es el ángulo en polares que corresponde al punto X.